El Espíritu Santo de Dios solamente requiere de un segundo para transformar, tocar, cambiar, sanar, libertar y transformar y producir los efectos en una persona. Un segundo nada más. Eso es el poder de la palabra de Dios. Hay una diferencia entre la palabra que menciona Proverbios 18:21, que el poder de la vida y el poder de la lengua está en mi boca o está en mi lengua. Eso es muy distinto a lo que quiero hablar en esta mañana. Yo voy a referirme específicamente al poder que la palabra de Dios tiene. Hay muchas maneras y muchas formas de estudiar uno la palabra de Dios. Usted puede estudiar la palabra de Dios desde cómo fue conformada, cómo fue registrada, cómo fue escrita, quiénes la escribieron, cuántos libros existen en la Biblia, en qué idioma fue escrito, cómo fueron las primeras revelaciones de Dios al hombre. Inicialmente, como vemos en el Génesis, Dios habló al hombre de una manera oral. Algunas veces lo hizo a través de sueños, algunas veces lo hizo a través de visiones, pero siempre fue la forma de expresión y la forma de Dios comunicarse con el hombre. Era su palabra. Hoy en día su palabra la tenemos escrita, la palabra hablada de Dios está escrita en un libro. Se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Todo eso es bueno estudiarlo, es provechoso, es importante entenderlo, lo que acabo de mencionar, pero nunca perdamos de vista la naturaleza que tiene la palabra de Dios, que es muy distinto a conocer la palabra de Dios. Quiero que repitan conmigo esta palabra. Nunca se apartará de mi boca el libro de la ley, sino que meditaré día y noche en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Nuevamente, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él y haré con él conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Josué 1:8. Bienaventurada la persona, repita conmigo, cuya delicia está en la ley de Jehová, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que yo haga prosperará. Salmo 1, verso 1 al 3. ¿Qué traerá el progreso a su vida y a la mía? De acuerdo a lo que hemos hablado en este momento, la palabra de Dios. El meditar, el escudriñar, el memorizar, el caminar conforme a la palabra, guardándola, y el declararla también. El poder de la palabra de Dios. Veamos Jonás, el libro de Jonás rápidamente. En una ocasión, en el capítulo 3 del libro de Jonás, Dios le da una palabra al profeta y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive, aquella gran ciudad. Y Dios le hace ver de que Nínive no era una aldea, ni era un pequeño pueblo, era una gran metrópolis. Ve a aquella gran ciudad y le dirás lo que yo te diré que tú digas. Llevarás un mensaje conforme a lo que yo te diga. Capítulo 3, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremos de 3 días de camino. Tan grande era la ciudad que le tomó 3 días a Jonás poderla atravesar toda la ciudad. En el verso 4, en la medida que Jonás iba ingresando por las principales calles y avenidas de Nínive, Jonás, muy atentamente a la voz de Dios, dijo la palabra que Dios deseaba decirle a Nínive. No dijo una palabra más, no dijo una palabra menos. No dijo su pensamiento ni sus argumentos, sino que fue la palabra de Dios. Y dijo así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, verso 4, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje popular, no era una palabra de ánimo ni de aliento, era lo contrario, era un mensaje de alerta, era un mensaje de juicio, era un mensaje de advertencia para toda una nación. Pero era la palabra que Dios le había dicho a Jonás que dijera.
La palabra de Dios tiene poder, su naturaleza es poderosa. ¿Qué sucedió en el verso 5 al escuchar esa palabra? Cualquiera hubiera dicho: Jonás, te arriesgas a decir esa palabra a una ciudad entera que le da la espalda a Dios. Pero la palabra de Dios tiene poder. Y eso es lo que yo quiero que usted reconozca en este mensaje. Contribuir, ayudarle a que usted pueda ver con ojos espirituales el poder que tiene la palabra de Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Algo sucede cuando la palabra de Dios es hablada por causa de la naturaleza de la palabra de Dios. Cuando yo estaba de frente a estas 85 personas en esa institución y me doy cuenta que todavía estaba más reducido el tiempo que me habían asignado, yo dije: igual, es un segundo lo que necesita el Espíritu Santo para tocar la vida de una persona. Es suficiente, no necesita una hora, no necesita un gran mensaje, no necesita palabras elocuentes, no necesita palabras bien seleccionadas. No es mi palabra, no es su palabra, no es su mensaje, no es mi mensaje. Es el mensaje que Dios quiere que nosotros hablemos a este país. Hablé la palabra, declaré la palabra y produjo el efecto para el cual Isaías dice: así será mi palabra cuando sale de mi boca, nunca regresará vacía, dice Isaías. Será prosperada para lo que es enviada y cumplirá el propósito para la cual salió de mi boca. Necesitamos entender la naturaleza de la palabra de Dios. He logrado reconocer en diferentes grupos donde he tenido la oportunidad de estar, de personas creyentes, me refiero ahora, que tienen dificultad en declarar la palabra de Dios, tienen dificultad para afirmar las verdades de Dios. Cuando usted declara con su boca la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es afirmando las verdades de Dios ante una circunstancia que usted está enfrentando. Cuando usted declara la palabra de Dios y usted confiesa la palabra de Dios por causa de la naturaleza, que la palabra de Dios tiene poder, usted establece la palabra de Dios ante una circunstancia. Vamos a ir a Marcos capítulo 5 en el verso 21. Era la hija de Jairo. Jairo era uno de los principales líderes de la sinagoga. No era un hombre cualquiera, era una persona de influencia en esa ciudad. Tenía una niña de 12 años a quien amaba muchísimo, como todo padre ama a su hijo. La niña empieza a agonizar de una enfermedad. Oye hablar de Jesús, Marcos capítulo 5. Cuando llega donde Jesús, se postra delante de él y dice que le ruega mucho para que Jesús viniera. Y Jairo lo que dice es: ven y pon las manos sobre mi niña y sanará. Jesús le dice a Jairo: vamos, y se van de camino. Cuando van llegando a la casa, familiares vienen de la casa de Jairo y le dicen a Jesús, le dicen a Jairo, Jairo, lo llaman aparte probablemente, le dicen: Jairo, no molestes más al maestro, tu niña ha muerto. Jesús, que es omnisciente y todo lo sabe, escuchó la palabra que al oído le dijeron a Jairo y le dijo: Jairo, no temas, solamente cree. Jesús llegó a la casa, llegó a la habitación donde estaba la niña. Habían personas que estaban llorando, habían personas que se estaban lamentando, habían personas que se estaban probablemente quejando del dolor. Jesús los echó, así con esa palabra, Jesús los echó fuera, porque la incredulidad siempre es un obstáculo para la fe. Y no podemos nosotros estar asociados con gente, y repito lo que siempre enfatizo en cada reunión: es importante con quién usted se asocia. Usted necesita saber seleccionar las personas que van a estar al lado suyo. Hay personas muy buenas, pero no son las personas mejores que usted necesita a su lado para que Dios cumpla los propósitos en su vida. Hay personas que pueden ser un obstáculo para sus sueños. Hay personas que pueden ser un obstáculo para el desarrollo, el plan que Dios tiene para su vida. Jesús hizo lo que todo el mundo debe de hacer. Sacó fuera a las personas que no creen en su palabra. Sacó fuera a las personas que no son compatibles con la forma de pensar y la forma de hablar y la forma de hacer las cosas del Señor. Fuera lo sacó. Y solamente permitió que ingresara Jairo, permitió que era el papá, permitió que entraran los discípulos. Y Jairo le había pedido a Jesús que pusiera las manos sobre la niña. Pero Jesús, si usted ve en la palabra del Señor, que además de poner las manos, Jesús lo que declara es la palabra. Y le dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate y anda. Y el poder de la resurrección llegó por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder de resurrección. La palabra de Dios tiene poder para impartir vida. Si su negocio está debilitado por causa de la crisis que tanto se menciona hoy en día, crea en la palabra del Señor. Aprenda a creer en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder de resurrección. Dios no solamente resucita muertos, Dios resucita negocios que están por morir.
Veamos otro ejemplo. Veamos Lázaro, podemos ver rápidamente en Lucas 11:43. Todos sabemos que María y Marta eran amigos de Jesús y Lázaro también. Era frecuente ver a Jesús en la casa de ellos. En una ocasión enferma uno de ellos, que era Lázaro, se enferma de gravedad y muere. Dentro del plan de la sabiduría divina de Dios, permitió que falleciera porque probablemente Jesús pensó, si yo sano a Lázaro en su enfermedad, el impacto no va a ser más allá del círculo de la familia, pero si la situación se agrava, yo permito que se agrave y permito que fallezca Lázaro. Si yo resucito a Lázaro, el impacto va a ser para toda la ciudad. Y en efecto así lo fue. Si había duda de que la niña había sido resucitada por Jesús, y muy probablemente entre las personas que Jesús sacó fuera de la habitación y fuera de la casa, algunos dudaron de que realmente había fallecido cuando Jesús la resucita. Probablemente hubieron comentarios, no faltó el comentario, no estaba muerta, estaba desmayada. No estaba muerta, como la ciencia médica no estaba tan avanzada, no lograron reconocer que era una catalepsia lo que le dio, que son personas que aparentemente fallecen pero luego vuelven en sí. Si quedaba duda, Jesús dijo, voy a permitir que Lázaro muera y a los 4 días de muerto yo voy a llegar para que sepa todo el mundo que el poder de la resurrección está en mi palabra. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y su palabra es la palabra de Jesús también. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y la palabra se hizo carne, dice el verso 14 de primera de Juan, capítulo 1. Cuando cuando Jesús llega a la tumba, está la piedra, Jesús le dice, quiten la piedra. Marta trata de decirle, Señor, hiede ya a Lázaro, tiene 4 días de muerto. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y se dirigió a la tumba y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. El poder de la palabra de Dios. La naturaleza de la palabra de Dios es poder, vida, resurrección. Repito, la naturaleza de la palabra de Dios es poder para crear las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. El firmamento y el universo entero fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. Todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales fue creado por la palabra de Dios. Hace unos días atrás el canal Nat Geo estuvo promocionando el mes del espacio. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver. La persona que estaba dirigiendo ese programa es uno de los astronautas mexicanos que hay. Y el mundo tiene que escuchar a un astronauta, una autoridad, una persona que conoce los cielos, ha viajado al espacio. Y para que muchas veces el mundo pueda entender y reconocer que los cielos existen, tiene que venir una autoridad humana para poder hablar con propiedad. Y estuvo explicando durante todo el mes de enero cómo el espacio fue constituido. Si tan solamente usted abriera la Biblia y las personas abrieran la Biblia y abrieran el Salmo 33, verso 6, usted verá que todo lo que fue creado en el cielo fue por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder creativo. La naturaleza de su palabra. Cuando nosotros pensamos en Dios, podemos pensar en Dios en sus atributos. Sus atributos no es lo mismo que decir la naturaleza de Dios. Los atributos de Dios son omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Está en todo lugar al mismo tiempo, Dios lo sabe todo y Él es todopoderoso. Son los atributos de Dios. Pero cuando yo le pregunto cuál es la naturaleza de Dios, Dios tiene muchas características que describen su naturaleza. La que más se destaca es el amor. Entonces cuando usted piensa en función de naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Amor. No solamente amor, también es misericordia. También es un montón de características que describen su naturaleza. Pero la que más se destaca es el amor. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra del Señor? Poder. Poder para crear las cosas. Poder para resucitar. Veamos qué otra naturaleza podemos ver. La higuera. Mateo 21, 19. Jesús en una ocasión tuvo hambre, se acercó a una mata de higuera, a un árbol de higuera. Ellas dan fruto 2 veces al año, es un fruto grande, visible. Cuando llegó y no encontró fruto, Jesús solamente dijo la palabra, jamás coma fruto, jamás vuelva a comer fruto de ti nadie. Eso fue todo lo que dijo. Al día siguiente cuando regresaron, los discípulos ven la higuera
que estaba seca desde la raíz y le dijeron: Señor, la higuera que maldijiste. Jesús solamente dijo una palabra, porque su palabra tiene poder. Él dijo: jamás vuelva a comer nadie fruto de ti. Y la higuera interpretó eso como que la estaba matando y se secó desde la raíz, porque la palabra, la naturaleza de la palabra de Dios tiene poder. Otro ejemplo, ilustración: el centurión. El centurión era un alto oficial del ejército. Es una persona con un alto rango. Es una persona que conoce el poder y autoridad que tiene su palabra. Uno de sus empleados, uno de sus criados estaba gravemente enfermo. Se va donde Jesús y le dice: Jesús, mi criado está gravemente enfermo. Ven y sánalo. Jesús dijo: yo iré. Pero en un momento dado reflexiona el centurión y dice: no, Señor, no es necesario que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y soy hombre de autoridad. Y yo digo a este: ven, y la persona viene. Le digo a este: ve, y la persona va. Le digo a esta persona: haz esto, y él lo hace. El centurión lo que estaba tratando de darle una lección al Señor, en decirle: Señor, yo reconozco el poder y la autoridad que tiene una palabra. Y en mi caso, que soy una persona de autoridad, mi palabra tiene autoridad. Tu palabra mucho más. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice que Jesús quedó entusiasmado de ver la fe del centurión. Y quedó tan admirado que dijo: como creíste, ve y te sea hecho. Y llegó a la casa y le dijeron al centurión, no sé el nombre: tu criado ha vuelto a la salud, está sano. Y él preguntó: ¿a qué hora recuperó la salud? Y cuando le dijeron la hora, él entendió que fue en el momento que Jesús dio la palabra. Entonces quiere decir que la palabra de Dios no solamente tiene poder para resucitar muertos, ya lo hemos visto 2 veces, también tiene poder para dar vida y salud a las personas. Mateo 8, calmando la tempestad. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Él se levanta, se dirige al viento, se dirige a la tormenta, se dirige a la tempestad, se dirige al mar que amenazaba con las olas hundir el barco, y dice que él reprende con su palabra, reprende a los vientos y reprende a la mar, y vino gran bonanza. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que tiene autoridad y los mares y los vientos le obedecen? Su palabra, la naturaleza de su palabra tiene poder para calmar tempestades. Si tan solamente usted reconociera, cuando se le levanta una tempestad, el poder que tiene la palabra de Dios para usted reprender esa tempestad, la bonanza puede llegar. ¿No le parece? Pero es ahí donde yo logro ver que hay mucha debilidad dentro del creyente, que cuando la persona tiende a experimentar alguna crisis, cuando tiende la persona a entrar a una tormenta que se levanta en su vida, y uno le sugiere, y uno le recomienda, y uno le habla a la persona, y uno le dice: declara la palabra, créela. Acompáñeme al Salmo 116, por favor, rápidamente. La persona tiende a flaquear, la persona tiende a atemorizarse, tiende a detenerse, y algunas veces con cierta timidez empieza a declarar la palabra de Dios. Quiero que aprenda este principio de la palabra del Señor. Salmo 116, en el verso 10. Creí, por lo tanto hablé. Repita conmigo: creí, por lo tanto hablé. Repita conmigo: creí, por lo tanto hablé. En 2 Corintios capítulo 5, el verso 41, creo, el apóstol Pablo menciona y repite las mismas palabras: nosotros también hemos creído, por lo tanto nosotros también hablamos ahora la palabra del Señor. Qué importante es que usted reconozca la autoridad y la naturaleza de la palabra del Señor. Creí, por lo tanto hablé. Estamos entrando a una situación difícil en el mundo entero por causa de la crisis. Se están levantando voces, diferentes voces, a través de los medios de prensa, a través de los medios escritos, a través de los especialistas, diciendo
y dando su análisis, dando sus pronósticos y todo lo que va a acontecer y cómo va a ser el impacto en diferentes regiones. Nuestro país también está recibiendo el impacto. Y muchas veces nosotros ponemos tanta atención a lo que se levantan estas voces y no ponemos atención en lo que Dios dice. Y empezamos a atemorizarnos y empieza a entrar el pánico. Y cuando escuchamos que una empresa va a cerrar, y cuando escuchamos que vienen cambios para la institución para la cual trabajo, cuando escuchamos que se está hablando de un alto índice de desempleo ya en Nicaragua, cuando se está hablando que se están tomando más medidas, pero las medidas no están siendo los resultados deseados, así que vienen medidas más drásticas. El creyente tiende muchas veces a recibir ese mensaje que no es correcto. Déjeme decirle, lo que ellos hablan es correcto, lo que ellos hablan es verdad. Lo que los medios dicen, quizás algunos un poquito más, con más pasión que otros, o un poquito más exagerado quizás en algunos casos que otros, pero el mensaje que están hablando es cierto. La pregunta es, ¿a quién voy a creer yo? ¿Las voces que se levantan o la voz de Dios? Repita conmigo, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que meditaré día y noche en él, para ser conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cuál es el futuro que le espera en el 2009? Si usted medita en la palabra del Señor, si usted la escudriña, si usted la memoriza, si usted la cree, si usted se apropia de ella y usted ajusta su vida para ponerla en orden conforme a la palabra del Señor, le garantizo de parte de Dios que el futuro que usted tiene en el 2009 va a ser un futuro de progreso y prosperidad. Si lo cree, háblelo. Si lo cree, declárelo. Declárelo. Creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Pero no escuchó lo que dijo el noticiero, yo estoy escuchando lo que Dios dice. No estoy negando que no sea cierto, es cierto lo que están hablando, pero yo escogí creerle a Dios. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 15. Quiero mostrarle cuál es el plan de Dios, las medidas de Dios para proteger nuestra economía durante esta crisis. Los momentos de crisis para el mundo entero son los momentos de mayor oportunidad para el pueblo de Dios. Yo estoy convencido que el pueblo de Dios es el que tiene el mensaje de esperanza para esta nación. Repito, es el pueblo de Dios el que tiene el mensaje de esperanza para esta nación. Es usted y yo tenemos ese mensaje. Que el mundo escuche a los del mundo, pero que el pueblo de Dios escuche a su Dios. Deuteronomio 15. Le voy a decir las medidas para la protección de nuestra economía. Muchas personas están protegiendo su economía, están dolarizando sus ahorros. Algunos todavía van más allá y los están convirtiendo al euros porque creen que es una moneda más sólida. Le voy a decir cuál es el plan de Dios para nuestra economía. Capítulo 15 en el verso 5. Es el mismo mensaje del principio del mundo. Si escuchares, repito, si escuchares fielmente, ¿cómo dice? Fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahora ve el verso 4. Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Y el verso 4 inicia con esta palabra: para que no haya en medio de ti mendigo. Si tan solamente usted y yo escuchamos fielmente la voz de Dios, si dejamos de escuchar los medios de prensa para dejar de atemorizarse y llenar su corazón de pánico, de miedo, de incertidumbre, y usted se empieza a contagiar como la persona que no conoce a Dios, la persona que no tiene a Dios, le luce vivir en pánico. Pero usted y yo, que tenemos un gran Dios, no nos luce, porque usted y yo tenemos la palabra de vida para nuestra economía. Tenemos la palabra de vida para nuestra economía, para nuestro negocio. Es la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Repito lo que dije en unas reuniones pasadas. A veces le damos tanta diligencia a otras cosas en nuestra vida, pero llegó el tiempo suyo y mío. Estamos empezando el 2009. Usted tiene que darle la prioridad a la palabra de Dios en su vida. Tiene que ser una prioridad de la palabra de Dios en su vida. A la persona que Dios le dijo, medita día y noche, no fue una persona que estaba en el desempleo.
Fue una persona cuyo cargo, cuya responsabilidad y cuya asignación de parte de Dios eran múltiples responsabilidades las que tenía. Josué le encomendó introducir a la tierra prometida millones de personas. Era para tenerlo ocupado día y noche esa tarea. Pero fue a él a quien Dios le dijo: medita día y noche en este libro, porque si lo haces y haces conforme a todo lo que en él está escrito, tu camino progresará y prosperará. A veces me encuentro con profesionales que me dicen: estoy muy ocupado. Yo me pongo a pensar qué tan ocupados pueden estar ellos, dije yo. ¿A qué le llaman estar ocupados? ¿Salir a las 7 de la noche al trabajo? Y no tienen tiempo, pero tienen tiempo para hacer otras cosas. Son muy disciplinados en otras cosas. Tome el libro en su mano, por favor, un momentito, la Biblia. Quiero animarlo como pastor, que usted ame este libro. Ame este libro, apasionese con ese libro. Es la palabra de Dios. Y en esa palabra hay vida, en esa palabra hay resurrección, en esa palabra hay salud, en esa palabra hay progreso, en esa palabra hay prosperidad, en esa palabra lo imposible se hace posible por el poder de la palabra de Dios. Ese es el mensaje para Nicaragua. Volvernos a la palabra de Dios. Reconocer la autoridad que tiene la palabra de Dios. Reconocer la naturaleza que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que necesita Nicaragua. Qué sencillo el plan económico de Dios. Cuando yo leí en uno de los diarios en el mes de julio de años anteriores, cuando los principales economistas en Washington, de los organismos mundiales que hay financieros, decían: estamos frustrados, las fórmulas no funcionaron en Latinoamérica para erradicar la pobreza y la escasez de Latinoamérica. Atribuyeron una serie de variables que atribuyeron para toda la región del sur. Y dijeron: las fórmulas se frustraron por esto y por esta razón. Dije yo: qué sencillo que es el plan económico de Dios para erradicar la pobreza. Si me escuchas fielmente, dice Dios en el verso 5. Si tan solamente me escuchas mi voz, si tan solamente me escuchas, no habrá mendigo en medio de mi pueblo. No habrá mendigo en medio de mi pueblo. Porque la mendicidad es una afrenta para Dios. Le voy a decir por qué. Porque representa mal a Dios. Mi hijo tiene 6 años. Está en primer grado ahorita. Si yo enviara a mi hijo con zapatos rotos y el pantalón roto, estoy seguro que la maestra dirá: no el niño, ¿quién es este padre irresponsable de este niño? Porque mi hijo me representa a mí en la escuela. Usted y yo representamos a Dios en la tierra. Y Dios quiere que su pueblo lo represente dignamente. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios a veces? Que no estamos meditando en la palabra del Señor. Le estamos dando la espalda a Dios. A veces le damos más importancia a lo que dice el noticiero. Pero pastor, ¿no sabe quién lo dijo? ¿Fue X cadena de televisión que lo dijo? ¿Fue el medio de prensa? ¿Fue fulano de tal? Usted sabe que él es un prestigioso economista y lo que él está hablando es cierto. Sí, es cierto, es cierto. Yo no le estoy negando que no sea cierto. Es más, yo menciono en todas las reuniones que es cierto lo que están diciendo los noticieros. Lo que estoy diciendo es que estamos enfatizando más lo que dice el mundo que lo que dice Dios. ¿Y Dios dónde está? Salmo 116, verso 10, repita conmigo. Creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Necesitamos creer la palabra de Dios, pero necesitamos meditar en la palabra del Señor. Les voy a poner un ejemplo que está ahí. La tentación de Jesús, Lucas 4, verso 3. Me llama tanto la atención que cuando Satanás le hace la propuesta a Jesús durante el ayuno, era obvio que Jesús tenía hambre, eran 40 días de ayuno. Cuando Satanás le dice a Jesús: di, por eso lo puse ahí, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo a Satanás? Di la palabra, porque tu palabra tiene un poder creativo. ¿Cómo Satanás tiene más fe muchas veces que el creyente? ¿Cómo Satanás reconoce la autoridad de la palabra de Dios, el poder creativo que tiene la palabra de Dios, y muchas veces el creyente no? Di que estas piedras se conviertan en pan, dilo. Yo sé que si tan solamente lo dices, aun si lo dijeras en broma, yo creo que se convierten las piedras en pan. Dilo. Cuando Jesús le dijo a la higuera: nadie más coma fruto de ti,
No sé si él estaba pensando en secar la mata o que se muriera la mata, no sé, pero solamente el hecho de haber dicho esa palabra que tiene poder de creación, la mata recibió la palabra y se secó de raíz. Solamente di la tentación de Jesús, di que estas piedras, di la palabra. Mateo capítulo 7. ¿Estamos claros con el plan económico de Dios? No necesitamos ir a una universidad para entender este plan económico. Es sencillo, escucha la voz de Dios, guárdala y dice Dios, yo erradicaré la mendicidad en medio de mi pueblo. Es sencillo el plan económico de Dios. Escucha la palabra, guárdala y te bendeciré en abundancia la tierra que yo te he dado. La tierra para usted y para mí es la empresa donde usted trabaja. Es el negocio que usted tiene, es la fuente de ingreso que usted tiene. La tierra que le da de comer a usted, que es la fuente de ingreso, Dios la va a bendecir tanto que va a erradicar la mendicidad en medio de su pueblo. Y eso implica su casa, su familia, su hogar, todo. Es sencillo el plan económico de Dios. Deuteronomio 15. Repita conmigo, bienaventurada la persona cuya delicia está en la ley de Dios y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace progresará, prosperará, fructificará, será productivo. Donde la palabra de Dios llega, el progreso llega también. Donde Jesús llegaba, si había una enfermedad en esa casa, era sanada. Si había un muerto, era resucitado. Si había escasez en aquella ocasión de 5,000 personas, pero habían 5 panes y 2 peces, pero Jesús estaba presente, se multiplicaron los 5 panes y 2 peces y se alimentaron 5,000 personas. Si se levantaba una tormenta, la bonanza llegaba. Si habían endemoniados, se iban a los hatos de cerdo y se caían al abismo. Donde la palabra del Señor llega la liberación. Donde la palabra del Señor llega la vida. Donde la palabra del Señor llega la salud. Donde la palabra del Señor llega la resurrección. La naturaleza de la palabra del Señor tiene poder. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos darle una prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Los cánticos, la música cristiana es muy buena, nos ministra, nos llena, nos edifica, nos consuela, nos alienta, nos liberta, porque liberta opresiones a veces. Pero nada sustituye a la palabra de Dios en su vida, nada. Los libros cristianos que usted compra en las librerías cristianas y que compra ahí atrás son buenos, pero ningún libro debe sustituir su devocional con la palabra de Dios. Necesitamos darle la prioridad a la palabra de Dios. Ame este libro, apasionese con este libro, ándelo con usted, no se avergüence de la palabra de Dios. Téngala en la oficina un ejemplar, en su vehículo ande un ejemplar, en la cartera, en el bolso ande un ejemplar. A veces andamos llenos de periódicos aquí, los nombres de los diarios de prensa. Y andamos un montón de libros, y andamos un montón de cosas, y un montón de CD, un montón de DVD, y lo que menos andamos es la palabra del Señor. Vamos a darle la prioridad en este año nuevo al Señor. Medita en lo que estamos hablando. Creí, por lo tanto hablé. No dice creí, por lo tanto lo medité. No dice creí, por lo tanto lo pensé. Dice creí, por lo tanto lo hablé. Le tengo buenas noticias de parte de Dios. ¿Cómo nos va a ir este año? ¿Sabe cómo nos va a ir este año? Nos va a ir bien. Isaías 3:10. Abra la Biblia en Isaías 3:10. Resalte esa promesa que es de Dios para usted. Mientras las voces se levantan en el mundo entero diciendo que la economía está sufriendo, y es cierto que está sufriendo la economía, Dios tiene un mensaje de esperanza para el mundo entero. Pero como estamos en Nicaragua, Dios tiene un mensaje de esperanza para Nicaragua. Isaías 3:10. Dile al justo que le va a ir bien. Te digo de parte de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús, te profetizo que en el 2009 te va a ir bien. Te va a ir bien en tu negocio, te va a ir bien en la universidad, te va a ir bien en tus proyectos, te va a ir bien en tu economía, te va a ir bien en tu trabajo, te va a ir bien en tu familia, te va a ir bien, te va a ir bien, te lo profetizo en el nombre de Jesús, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Dile al justo, te va a ir bien, dile al justo, le va a ir bien. El mundo que escuche al mundo, el pueblo de Dios que escuche a Dios.
Usted y yo tenemos el mensaje de esperanza para esta nación. Es el pueblo de Dios. Cuando la gente le diga en su trabajo, la situación está difícil, díselo. Isaías 3:10, dile al justo, le va a ir bien. Y es la oportunidad que Dios nos va a dar. Los milagros más grandes de Dios han surgido de las crisis más grandes. Si el mundo está en crisis, el pueblo de Dios tiene en sus manos un momento especial de parte de Dios para nosotros, porque tenemos el mensaje de esperanza para esta nación. Repita conmigo esta palabra. Gracias por mostrarme con tu vida y con tu ejemplo al Dios de lo imposible. Gracias por mostrarme con tu vida y con tu ejemplo al Dios de lo imposible. La pregunta es, ¿estamos mostrándole al mundo al Dios de lo imposible con nuestras vidas? ¿Es serio lo que estoy preguntando? Claro que es serio. ¿Dónde está la respuesta entonces? Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, meditaré en él día y noche, y si tengo que dejar de ver televisión, y si tengo que dejar de reunirme con amistades para perder el tiempo hablando cosas que no debo de hablar, si tengo que dejar de visitar lugares que no debo estar visitando, si tengo que dejar de estar navegando en internet y viendo cosas que no debo de ver en internet, si tengo que dejar de ver el cable a medianoche o en la madrugada solo cuando nadie me ve para leer la palabra del Señor, entonces yo veré el progreso en mi vida. Nuestra prioridad va a estar en meditar la palabra de Dios y memorizarla. Si usted medita, si usted memoriza y usted la guarda y la pone en práctica y la declara, le garantizo de parte de Dios que el progreso llega a su vida. Salmo 118, verso 17. Salmo 118, verso 17. Si usted ha recibido una palabra de un médico en esta semana que no ha sido el pronóstico bueno, Salmo 118, el verso 17, repita conmigo, no moriré. Oí decir moriré, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pastor, el médico me diagnosticó X enfermedad, me dijo que es una enfermedad terminal, me dijo que es cuestión de tiempo. No sé si es alguien que me está viendo en la televisión. Yo le tengo una palabra de Dios para usted. Salmo 118, verso 17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Tal vez no es una sentencia de muerte en su cuerpo a través de un diagnóstico médico, pero puede ser que su negocio está bajo amenaza de muerte. Puede ser que su empresa esté bajo amenaza de cierre, que es lo mismo que muerte. Muerte de la economía, que es distinto, pero es muerte al final. Pero Dios dice, no morirás, tu negocio no morirá, tu negocio no se cerrará, tu empresa no quebrará, sino que vivirá y contará las obras de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos darle una prioridad en nuestras vidas este año. Dejemos cosas, examínese rápidamente. ¿Qué cosas usted pierde tanto el tiempo? No sé, tal vez hablando por teléfono y pasan horas hablando por teléfono, y lo peor de todo son temas de conversación que no edifican, no ayudan, no contribuyen en su fe. La pregunta no es pecado esto o no es pecado? Ya esa palabra ya no debe estar en nuestro vocabulario. Aquí la pregunta es, ¿edifica lo que yo estoy haciendo o no me edifica? ¿Conviene lo que yo estoy haciendo o no me conviene? ¿Me conviene esta amistad? ¿Me conviene esta relación sentimental? ¿Me conviene ese lugar que estoy visitando? ¿Me conviene ese negocio que me han propuesto? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Está conforme a la voluntad de Dios? ¿No quebranto ningún mandamiento de Dios? Entonces usted puede contestar eso. Pero si esa amistad no le conviene, entonces no pierde el tiempo. Y démosle prioridad a la palabra del Señor. No moriré, verso 17, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Rápidamente, Hebreos capítulo 4. Veamos un poquito ahora la naturaleza de la palabra de Dios. Vamos a irnos a la lámina número 6. Ahora sí entramos, ya vimos varias ilustraciones, que es lo que quería ver inicialmente con ustedes. El ejemplo. El ejemplo es que
que donde Jesús hablaba la palabra, algo sucedía, porque la palabra tiene poder. Y cuando la palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de filo, eso se traduce que la palabra de Dios produce efectos. Cuando la palabra de Dios se habla, cuando la palabra de Dios llega, produce efectos, produce cambios. Isaías lo dice de esa manera, Isaías 55, porque así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando sale de mi boca no regresará vacía a mí, sino que cumplirá el propósito para lo cual fue enviado. Cuando yo hablo la palabra del Señor, yo estoy convencido que produce un efecto en la persona. Y usted también debe tenerlo. Cuando oramos por alguien, nosotros no necesitamos pegar 4 gritos. No necesitamos agarrarle la cabeza y sacudirle la cabeza. No necesitamos bañarlo en aceite. Solamente declare la palabra. Es la palabra la que tiene poder, no son sus gritos. No es su forma de hablar. No es el vocabulario que usted utilice. Esto no es con elocuencia. Esto no es con carisma. Esto es con poder de Dios. Y la palabra se convierte en el agente de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Cuando la palabra sale de la boca de Dios y de la nada dice Dios, sean los cielos y la tierra, la palabra de Dios fue el instrumento que Dios usó para crear los cielos y la tierra. Y todas las ilustraciones que acabamos de ver, el centurión, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jairo, Señor, solamente ven a mi casa y pon las manos, fue lo que dijo, pero el Señor, además de poner las manos, declaró la palabra, talita cumi, a ti te digo, levántate y anda. Cuando le trajeron un sordo y tartamudo, a Jesús, Jesús introduce los dedos en el oído, Jesús escupe saliva y le unta, creo que lodo también. Pero además de eso, Jesús le habla al oído y le dice, Efatá, sea abierto. Y se abrió el oído. La palabra fue hablada. Ante la circunstancia, ante la adversidad, ante la prueba, usted tiene que aprender a declarar y a establecer la palabra de Dios. ¿Usted profetiza con su palabra su derrota o usted profetiza su victoria? Pero es importante la palabra del Señor. Vamos a Jeremías 23:29 para que veamos un poquito más de la naturaleza y vamos terminando. Jeremías capítulo 23 en el verso 29. Aquí estamos hablando de la naturaleza de la palabra del Señor. ¿Cómo se describe su naturaleza? Verso 29. Déjeme llegar. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Qué elemento está utilizando el Señor para describir la naturaleza de su palabra? Fuego. El fuego es un elemento purificador. El fuego es un elemento que purifica el oro. Cuando la palabra de Dios es meditada en nosotros, nos purifica también. Jesús lo dijo de esta manera en el capítulo 6 de San Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene un poder santificador en nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra tiene un poder santificador en nosotros. Es la palabra la que nos va quitando todas aquellas escorias que a Dios no le agradan. Es la palabra de Dios la que va cortando como toda espada de filo todo aquello que no le agrada al Señor. El vocabulario exagerado a veces, el vocabulario de mentira, de engaño, esa palabra, cuando usted escucha la palabra, va cortando, va limpiando, va purificando todo eso en la vida de nosotros. Los malos pensamientos, las fantasías en la mente de una persona, los ojos alegres que vuelven a ver a todos lados cuando pasa alguien, esos ojos, todo eso va siendo purificado en la medida que usted va meditando en la palabra, su naturaleza en sí es purificadora. Cuando usted se da cuenta, ese deseo, ese deseo desordenado va siendo purificado por el poder de la palabra del Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y el otro elemento que utiliza es el martillo que quebranta la piedra. Otra traducción que yo uso de Sociedad Bíblica dice de esta manera: mi palabra es tan poderosa como el fuego y el martillo. Cada vez que usted declara la palabra de Dios, es como literalmente usted está tomando un mazo y le está dando una piedra. Ahí dice como martillo que quebranta la piedra. La traducción que yo uso dice pulveriza la roca. Tiene tanto poder que no hay roca que se sostenga al poder de la palabra del Señor. No hay atadura, no hay diablo, no hay hechicero, no hay agorero que resista el poder de la palabra de Dios. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso en el capítulo 19, dice que así crecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuál fue el efecto que produjo en Éfeso? Era un centro de magia negra, era un centro de hechicería Éfeso,
Pero cuando llegó la palabra del Señor, dice que los hechiceros creyeron al Señor y trajeron todos los libros de hechicería para que fueran quemados. Así de poderosa es la palabra que produjo un efecto que cambió la vida de esas personas. Cuando Felipe llegó a Samaria, predicaba la palabra del Señor, paralíticos eran sanados, endemoniados eran libertados. Y toda la ciudad de Samaria fue conmovida por un hombre que predicó la palabra del Señor. Aquí vemos 2,000 personas en Managua hablando la palabra del Señor. ¿Se puede imaginar el impacto que vamos a traer a esta nación? Cuando usted llega a una empresa, su vida debe transformar esa empresa. Cuando usted asume un negocio para administrarlo, el negocio debe ser impactado por la presencia suya. Cuando José llegó a la cárcel entera cambió. Cuando José llegó al palacio, el palacio cambió y fue transformado. Donde usted llega, no llega la tragedia. Donde usted llega, no llega la mala suerte. Donde usted llega, no llega la quiebra. Donde usted llega la palabra de Dios y el progreso llegó a ese lugar. El progreso llegó a ese residencial. El progreso llegó a esa familia. El progreso llegó a esa vida. Porque la naturaleza de la palabra de Dios es vida. Es vida, es vida. Y si yo estoy respirando muertes por todos lados, entonces debo examinarme qué está pasando en mi vida. O tengo puertas abiertas en mi vida, o hay cadenas de maldiciones que no he logrado romper, o simplemente no le estoy dando la prioridad a la palabra del Señor. Porque si la palabra de Dios es número 1 en mi vida, dice la palabra de Dios que entonces yo haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Todo, lo bueno y lo malo, lo adverso como lo que esté a favor, todo será progresado. Cerremos los ojos. ¿Por qué tiene poder la palabra del Señor? Porque Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. ¿Y cuántos han venido a celebrar el nombre de Jesucristo? Suena. Todos conmigo. Y que lo digan con amor cuando le den su canción al que todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, comenzando a una voz, la melodía angelical. Que lo digan con amor cuando le den su canción al que todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, comenzando a una voz, la melodía angelical. Será mi voz como una serenata celestial, donde solo a ti Jesús he de expresar mi gran amor. Y como dice, mi melodía angelical se escucha en los cielos. Ese grito de júbilo y que lo digan con amor cuando le den su canción al que todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, comenzando a una voz, la melodía angelical. Será mi voz como una serenata, donde solo a ti Jesús, mi gran amor. A ver cómo dice, y melodía angelical se escucha en los cielos, dulce cantar. Vamos, dilo. Melodía angelical, millones
la guitarra para el rey. Vamos todos. Aplaudiendo fuerte, vamos. A ver, un grito de júbilo. Melodía, dile. Y melodía angelical se escucha en los cielos, un dulce. Y melodía angelical, millones de voces solo. Dilo, dilo. Y melodía angelical se escucha en los cielos, un dulce. A ver, iglesia. Y